Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre motores y generadores de corriente alterna y corriente continua. Vamos a ver su clasificación, ventajas, desventajas y aplicaciones. También vamos a ver conceptos como el deslizamiento, la secuencia de fase, la velocidad síncrona y la velocidad rotórica. Y por último vamos a ver la conexión de un motor trifásico en estrella y en triángulo. Primero vamos a explicar qué es un motor de corriente eléctrica. Este es un dispositivo rotativo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Esto mediante campos magnéticos y corrientes eléctricas que generan un movimiento rotativo. Como vemos en pantalla, tenemos una batería, también tenemos unas escobillas, un conmutador o anillos rozantes que están conectados con el bobinado de cobre del rotor, que es el que se ve, que está indicado, y también tenemos un imán permanente. Cuando conectamos la batería y circula corriente por el bobinado del rotor, este actúa como un electroimán. El campo magnético de este interactúa con el campo magnético del imán permanente, y esto genera un movimiento rotativo. Ahora voy a hablar del generador de corriente eléctrica, que es un dispositivo rotativo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Esto gracias a que cuando un conductor se mueve en un campo magnético se genera una corriente eléctrica. Como vemos en el ejemplo, se le agrega una aspa al rotor, que esta hace que el conductor gire sobre el campo magnético del imán permanente, y esto hace que se genere una corriente eléctrica que va a prender la lámpara. Primero vamos a ver los motores de corriente continua, que en estos es más fácil variar su velocidad que en los de corriente alterna. En los de corriente alterna hay que variar la frecuencia, y en los de corriente continua solo se varía su voltaje. En los tipos que hay, lo único que cambia es que el inducido es un imán permanente o un electroimán. Voy a explicar el motor independiente, que su inducido es un electroimán, y lo que lo distingue es que tiene una velocidad estable y las bobinas de excitación son alimentadas independientemente del inducido, y se aplica en herramientas o maquinaria. Luego tenemos los motores en serie, que se caracterizan porque las escobillas del inducido están conectados con el inductor en serie. Otra característica de estos motores es que el par de arranque es bajo, y se usan en grúas, ventiladores, etc. Luego tenemos los motores shunt o derivados, que, que se distinguen por tener una velocidad muy estable y sus bobinas del inductor están en paralelo con el inducido, y se aplican en máquinas, herramientas, ascensores y compresores. Luego tenemos los motores compound, que sus bobinas del inductor pueden estar en serie o en paralelo con el inducido. Esto se puede elegir, y también tienen una velocidad relativamente estable, y se aplica en ventiladores, molinos, etc. Ahora vamos a ver los motores de corriente alterna, que su velocidad varía de acuerdo a la frecuencia. Como primero tenemos el motor síncrono, que su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia que entrega la red eléctrica. El rotor de estos motores está alimentado por corriente continua y también puede funcionar como generador. Este motor es utilizado en medianas y grandes potencias, donde no se requiera revolución de velocidad ni arranque en carga. Su arranque se realiza en estrella o triángulo con un autotransformador.
Luego están los motores asíncronos, que como distintivo tienen un buen par de arranque. Por esto consume una intensidad de arranque mayor a la nominal y su velocidad varía de la cantidad de carga y de la frecuencia. Son económicos y sencillos en su construcción, y estos tipos de motores se dividen en dos: los motores jaula de ardilla y motor de rotor bobinado. El motor de jaula de ardilla está basado en el movimiento de una masa metálica por una acción de un campo magnético. No cuenta ni con colector ni con anillos, y su rotor está en cortocircuito. Su estator está dividido en ranuras en los que se insertan las bobinas inductoras. Luego tenemos el motor de rotor bobinado, que como su nombre lo dice, su rotor está bobinado y está provisto con anillos rozantes para la alimentación del bobinado. También su estator está dividido en ranuras en los que se insertan las bobinas inductoras. Luego de estos tenemos los motores universales, que están construidos igualmente que los motores en serie de corriente continua, con el rotor bobinado, y tienen un par de arranque alto y son usados en pequeñas potencias y en altas velocidades. Por último tenemos los motores brushless, que son sin escobillas, que son parecidos a los universales, que son motores de corriente continua sin colector ni escobillas. En este, un captor angular de conmutación permite la alimentación sinusoidal del motor, su posición y el control de velocidad. También estos requieren menos mantenimiento que los demás motores. Ahora vamos a ver los conceptos y vamos a comenzar con el deslizamiento, que se refiere a la diferencia entre la velocidad síncrona del campo magnético giratorio y la velocidad real del rotor. Ahora vemos la secuencia de fase, la cual es el orden en el que las fases de un sistema trifásico alcanzan sus valores máximos. Estas se indican con las letras R, S y T. La secuencia de fase es importante porque determina el sentido de rotación del eje de un motor. En la secuencia directa vemos que gira en sentido horario y que tiene un orden de RTS. En la secuencia indirecta vemos que gira en sentido antihorario y que tiene un orden de STR. Siguiendo con los conceptos, tenemos la velocidad síncrona, que en estos motores es la velocidad que gira el campo magnético del estator o el inductor, que se miden en RPM. Como último concepto tenemos la velocidad rotórica, que es la velocidad a la que gira el rotor de un motor. Esta velocidad también se mide en RPM y siempre va a ser un poco menor que la velocidad síncrona. Por último, voy a explicar las conexiones de un motor trifásico en triángulo y en estrella. En una conexión de un motor trifásico en triángulo se conectan los terminales U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. En esta conexión la corriente fluye de una fase a otra. Esto permite que consuma más voltaje y más corriente. La conexión en estrella de un motor trifásico se realiza conectando W2, U2 y V2. Esta conexión permite un consumo menor en corriente y voltaje que el anterior, por lo que se usa para el arranque. Como el arranque de un motor puede llegar a consumir 7 veces más de lo que consumiría nominalmente, se busca reducir este consumo lo más que se pueda.